Bueno, no sabía qué título ponerle a este mensaje, pero creo que finalmente pude encontrar un título adecuado. Como decía el hermano, el título es La respuesta del alma. La respuesta del alma al vislumbrar la gloria de Dios. Al vislumbrar la gloria de Dios. Escogí esa palabrita, vislumbrar, intencionalmente. Esa palabrita tiene el significado de ver confusamente o de forma imprecisa una cosa por la distancia o por la falta de luz, o percibir una cosa por medio de pequeños indicios o señales sin verla claramente. Por eso escogí esa palabrita, porque nadie jamás ha contemplado la gloria de Dios en su totalidad o en su plenitud. Nadie. Como leímos en la lectura congregacional, Moisés le pide a Dios, le ruega ver su gloria, que le muestre su gloria. Y Dios le dijo: no, Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y Dios lo mete en una hendidura, en una peña, y le muestra sus espaldas, o sea, los reflejos de la gloria de Dios, unos destellos de su gloria. Es como en un día nublado, ¿no? Cuando vemos atravesando esos rayos de sol, que se ven unos rayitos, pues algo semejante a eso le mostró Dios. En Isaías, capítulo 6, Isaías también ve una visión, ¿no? Ve un rey sentado en el trono, ¿no? Y dice que ante ese rey majestuoso había unos seres, los cuales la Biblia llama serafines, con 6 alas. Dice que con 2 volaban, con 2 se tapaban los pies y con 2 se cubrían su rostro. Entonces nos da a entender también que aún en la presencia de Dios, esos santos seres aún se tapan el rostro, ¿no? Luego Pablo, 1 Timoteo, también hablando de Dios, refiriéndose a Dios, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, pienso que solo Dios puede llegar a contemplarse a sí mismo en su totalidad o en su plenitud, ya que Dios es un Dios infinito en gloria. Pienso que en la eternidad, antes de la creación, Dios se contemplaba a sí mismo y estaba gozoso, completo, feliz. No necesitaba, no le hizo falta crear una creación. Él ya estaba completo en sí mismo, ¿no? Ahora, hay un dicho muy común entre nosotros, que seguro que todos han escuchado alguna vez, incluso a la hora de compartir el Evangelio nosotros. A mí me ha pasado muchas veces que la persona me dice: si no lo veo, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. O hasta que no lo vea, no lo voy a poder creer. Pensando yo en este dicho, una vez oí lo contrario, que con el cristianismo pasa justamente al contrario. Que primero se debe de creer, primero cree y luego verás. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con eso. Yo no estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que el dicho está bien dicho. Hasta que no lo vean, no lo creen. Creo que todo aquel que ha llegado a creer, pues es el resultado ese, ¿no? De primero haber visto, de haber visto primero. Es algo similar a lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Jesús le dijo: Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede creer, ¿no? Primero Dios tiene que hacer una obra en nosotros, esa obra de regeneración, darnos luz, darnos vista para poder creer, ¿no? A través de su Espíritu Santo, Él nos da la vista para poder ver y creer.
porque es precisamente la falta de vista, la ceguera, lo que no nos permite ver o creer. Les invito a abrir sus Biblias y buscar un pasaje en 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, nos lo dice claramente Pablo por medio de este pasaje. Segunda de Corintios 4, del versículo 3, vamos a leer al 6. Segunda de Corintios 4, de 3 a 6. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, está aún oculto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué no quiere el diablo que vean los hombres? La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Satanás es el Dios de este siglo, es el engañador y padre de mentira, en el cual no hay verdad. Él se opone a la verdad y ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no puedan apreciar la belleza del Evangelio de Jesucristo. Entonces el hombre está ciego, el hombre no puede ver a menos que el mismo Dios, a través del Evangelio, lo ilumine en su interior por medio de su Espíritu Santo. Eso básicamente es lo que dice el texto. Y dice que es el mismo poder que Dios usó en Génesis 1:3, que dijo, y sea la luz, y fue la luz. Es el mismo poder que se necesita en nosotros para poder ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, ¿es por eso el hombre una simple víctima? ¿Que es libre de culpa el hombre por eso? No. El hombre es culpable, es responsable. Si leemos Génesis, Satanás en ningún momento obligó a Eva o a Adán a comer del fruto prohibido. Es curioso que muchos de los creyentes hoy en día, cada vez que caen, que pecan, culpan a Satanás por sus caídas. Pero no muchas veces no es así, la mayoría de veces. El hombre, dice la Biblia, que está dotado de cierta luz. Por eso no tiene excusa. Está dotado de cierta luz, que es lo que Dios ha puesto en el hombre como conciencia, su conciencia. Dice en Romanos 2:15, dice que nuestra conciencia nos acusa o nos defiende. Dios ha puesto su ley en nuestros corazones. El hombre simplemente le da el interruptor y apaga su conciencia. No hace caso omiso a ella. Dice 2 Timoteo 3:13 que los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea que el hombre no solo es engañado, sino que engaña. El hombre engaña y es engañado a la vez. El hombre no puede ver, pero es que ni tampoco quiere ver. Ni puede ni quiere. Bueno, quiero dejar claro, ¿no?, que no me estoy refiriendo a los ojos de la cara, sino a los ojos del corazón, los ojos espirituales o los ojos de la fe, como dicen algunos. Puesto sabemos que hay muchos ejemplos en la Biblia, incluso en la iglesia, incluso conocemos nosotros de gente, de personas que llegaron a ver con sus ojos físicos milagros extraordinarios.
como dice Hebreos 6, participaron, incluso gustaron del don celestial, pero nunca llegaron a ver de verdad con los ojos del corazón. El ejemplo de la parábola, ¿no?, del sembrador es muy ilustrador, ¿no? De esos 4 terrenos donde cayó la semilla, en 4 de ellos llegó a brotar esa semilla, pero sin embargo solo en uno llegó a dar fruto. Entonces, lamentablemente, hay muchos que parecían haber visto de verdad, pero nunca vieron. Y otros tantos, muchos, se están apoyando, están avalando su fe en base a las experiencias que han visto o sentido. Ya llámese sueños, visiones, señales, milagros, etcétera, ¿no? Y si no hay este tipo de cosas en sus vidas, en la iglesia, se vienen rápidamente abajo. Estas personas viven de esas experiencias, pero sus vidas no dan evidencia de haber creído verdaderamente, de haber visto con el corazón, ¿no?, con los ojos de la fe, puesto que no hay santificación, no hay cambio en sus vidas. Ya Jesús lo dijo, ¿no?, en Mateo 7, que muchos creyéndose que van camino al cielo, pues terminarán en condenación. Entonces, quisiera decirle, ¿qué es la fe salvadora? ¿Qué es la fe salvadora? ¿Qué es ver con los ojos del corazón? Bueno, primeramente, decirles que no es. La fe salvadora no es un salto irracional al vacío. No es probar suerte. No es decir, voy a decidir tener fe, quién sabe. Quizás pues me toque el premio gordo. No. Tampoco es positivismo. Voy a declarar tener fe, ¿no?, que eso va a pasar y va a pasar. No. La fe salvadora no es algo que esté disponible para cuando los hombres quieran, la puedan ejercer cuando a ellos les plazca. No es como algo que tú decidas ponerte o quitarte cuando tú quieras. Algunos han comparado la fe con la mano extendida del mendigo que pide pan, ¿no? Es como la mano del mendigo que pide pan. Es un buen ejemplo. Pero hay que dejar claro que ese mendigo no se va a una cueva perdida por allá, por Famara, y extiende su mano esperando que caiga milagrosamente pan del cielo, ¿no? No. Ese mendigo posiblemente vaya a la calle real y extienda su mano allí porque sabe que hay gente que le puede proveer de pan, ¿no? Cuando Dios nos regenera, claro, extendemos la mano, extendemos la mano esperando recibir de Dios, ¿no? Es que uno, ¿verdad?, el que ejerce la fe, ¿no? Pero es porque Dios hace una obra primero en nosotros. En una palabra, ¿qué es la fe salvadora? Un milagro. Es un milagro, es un don, un regalo de Dios, como dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Puesto que el hombre nace ciego, o como dice Efesios, lo dice un poco peor, ¿no? Muerto. El hombre nace muerto en delitos y pecados. La condición del hombre es grave, hermanos. No es esperanzadora. Fueron terribles esas consecuencias de la caída. Yo definiría la fe, con mis palabras, como la capacidad que Dios da al hombre, por medio de su Espíritu Santo, de responder o reaccionar positivamente y voluntariamente a la infinita belleza de su gloria en Cristo Jesús. Es eso. Es la capacidad que Dios da al hombre por medio de su Espíritu de responder o reaccionar positivamente y voluntariamente a la infinita belleza de su gloria en Cristo Jesús. Ahora, yo les pregunto, ¿es posible vislumbrar la gloria de Dios y seguir siendo el mismo? ¿Es posible haber vislumbrado esa gloria y seguir igual con la misma vida que llevas?
Hay ejemplos, hay muchos ejemplos en la vida del hombre, ¿no? Cuando el hombre se expone a algún hecho impactante, sobre todo pensando yo en calamidades, en sufrimientos también. Hay personas que jamás vuelven a ser las mismas después de tener esas emociones impactantes, ¿no? Entre comillas, no vuelven a ser los mismos. Entonces pienso que mucho menos alguien que ha tenido un encuentro personal con el Dios vivo y verdadero permanecerá igual. Nadie sale igual después de vislumbrar la gloria de Dios. Sale transformado, distinto, diferente. Es como el ejemplo que pone Emerson muchas veces, ¿no? Si yo le dijera, no, yo venía camino de mi casa aquí y tuve un accidente con un tráiler y yo di varias vueltas de campana y ahora va, pero estoy bien. No me creería por eso, porque no doy evidencia de haber tenido un accidente, ¿no? Si eso es con tu tráiler, piense con el Dios que creó el universo. Si tú has tenido un encuentro con ese Dios, no es posible que quedes igual después de haber vislumbrado esa gloria. Ahora, otra pregunta. ¿Es posible haber vislumbrado la gloria de Dios y sin embargo caer en un estado de apatía, de desinterés, de frialdad? ¿Es posible? Pues hace un poco de tiempo vi una noticia en el móvil acerca de la famosa Agenda 2030, esa agenda que quieren imponer en el año 2030, ¿no? Y esa noticia decía así, me llamó la atención: se autoriza la comercialización de polvo parcialmente desgrasado de Acecha domesticus como nuevo alimento, como un nuevo alimento, ¿no? No sé si saben qué es eso, Acecha domesticus, pero es grillo doméstico, grillo común, polvo de grillo común. No es tan escandaloso porque sabemos que los chinos, en su cultura, comen grillos, ¿no? Pero ellos los comen enteros, creo que medio fritos, incluso le ponen muchos aliños, ¿no? Quizás hasta estén sabrosos, no lo hemos probado, pero a lo mejor, ¿no? Pero esto es simplemente polvo. Y es que desde hace ya algún tiempo se viene anunciando una crisis mundial alimentaria. No sé si han escuchado. Hay muchos que están preparando su última cena, están proveyéndose de alimentos no perecederos y guardándolos para, si llega ese día, ¿no?, de esa crisis, pues poder aguantar, ¿no?, X meses o lo que sea, ¿no? Se están precaviendo. Quizás, quién sabe, nos estén preparando para eso. Están buscando alternativas, ¿no?, para alimentar a la población, ya que dicen que somos muchos. Y pensando en esto, se me vino también a la mente el ejemplo de los astronautas. Ellos, cuando van a esas misiones al espacio, básicamente se alimentan a base de complementos alimenticios, que son pastillas, batidos, polvo, etcétera, ¿no?, con las vitaminas y nutrientes que necesitan para sobrevivir por un espacio de tiempo en esas condiciones, ¿no? Entonces esta clase de alimentos, o mejor dicho, de complementos, tienen algo en común. ¿Cuál es el fin? Sobrevivir, subsistir, aguantar. El fin no es vivir, no es deleitarse, no es para degustarlos y disfrutar. No. Es simplemente para eso, para sobrevivir o subsistir. Es curioso, buscando en Google, dice que tenemos aproximadamente 10.000 papilas gustativas en la lengua. 10.000 papilas gustativas. Con el paso de los tiempos es verdad que vamos perdiendo esas papilas. Pero Dios nos ha creado así con el fin de poder disfrutar de los múltiples sabores que se encuentran en los alimentos, ¿no?, para que podamos disfrutar esos alimentos. Dios nos había bien podido crear sin esas papilas gustativas y simplemente comíamos por comer, ¿no?, para alimentar. Pero no, Dios es bueno.
y nos ha creado con esas papilas gustativas para que disfrutemos, ¿no?, de la comida. Entonces todo esto me llevó a reflexionar sobre mi vida personal y la vida de muchos cristianos de hoy, ¿no? Y a llegarme a preguntar, ¿no estaremos nosotros viviendo la vida cristiana de esa manera? ¿Será que se nos han adormecido las papilas espirituales? ¿Será que hemos perdido apetito o el gusto por las cosas del espíritu? ¿Será que el cristianismo no es más que otra religión entre muchas? ¿Será que solo se basa en una serie de ritos y reglas? ¿Será que estamos conformándonos con poco? Dice A.W. Tozer, este hombre ya escribió esto hace muchos años ya. Él preguntaba, ¿es posible organizar tanto nuestras iglesias, tener tanto orden, haber tanto formalismo, que si Dios se quitara de en medio, la mayoría ni lo notara? ¿Es posible que organicemos tanto nuestros cultos que si Dios se quitara de en medio, ni lo notaríamos? Hacemos muchas cosas como creyentes. Algunos leemos la Biblia, incluso algunos de madrugada. Oramos, sinceramente muchas veces rezamos más bien que orar. Acudimos los domingos a la iglesia como por obediencia, porque hay que cumplir, porque no queremos pecar dejándonos de congregar. Y otros, ya muy pocos, muy raros, son capaces hasta de ayunar, aunque sea el desayuno. Y todo esto está muy bien, hermano, y hay que hacerlo. Son medios de gracia que el Señor nos ha dado, por los cuales crecemos, ¿no? Son disciplinas, parte de las disciplinas espirituales que tenemos, ¿no? Y damos gracias al Señor por ello. Pero el problema, veo yo, que es cuando no hay deseo, no hay deleite, no hay gozo, no hay disfrute en hacer esas cosas, ninguna de esas cosas. Sino que con el paso del tiempo se vuelve una costumbre, un ritual. Entonces, meditando, ¿no?, se me vino a la cabeza algunos salmos. Por ejemplo, el Salmo 30:11 dice el salmista, escuchen bien: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, te alabaré para siempre. Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 4:7: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Yo me pregunto, ¿será verdad esto que dice el salmista? ¿Será verdad todo esto? A mí a veces me cuesta verlo. Hay muchas iglesias que en vez de celebrar el domingo culto al Señor, pareciera que están velando al Señor. Puesto que no se puede aplaudir, no se puede levantar las manos, no se puede mover mucho, no vaya a ser que se estén pensando que estás bailando, ni decir un amén muy alto. Y por supuesto no llores porque los sentimientos hay que dejarlos ahí en la puerta. Y solo se cantan himnos, y cuanto más tristes y antiguos, mucho mejor. Son lo que se llaman capillas, ¿no?, capillas evangélicas. Por supuesto no estoy diciendo con esto que no haya que haber un orden en la iglesia, por supuesto que sí. A mí personalmente me encantan los himnos antiguos, me encantan. Pero creo que me entiendes por dónde voy. A veces confundimos el orden con la rigidez y el formalismo. Y si alguien se sale de nuestros estándares, rápidamente lo señalamos, lo juzgamos. Pero Dios nos libre de hacer tal cosa. Es curioso, el otro día mi esposa me insiste mucho en ver una serie de televisión
que muchos de ustedes han visto también, llamada The Chosen o algo así en inglés, Los Elegidos en español, que trata sobre la vida de Jesús y sus discípulos. A mí personalmente no me gustan mucho porque es verdad que yo soy más de leer y ya yo me hago una idea más o menos de lo que leo, ¿no? Ya me hago mi película y ya cuando me cambian eso pues me descolocan un poco. Y en la serie hay muchas cosas que no están en la palabra, ¿no? Lo ponen como para dar más, no sé, más atractivo, ¿no? Al espectador. Pero sí es verdad que a veces una imagen te puede ayudar más que muchas palabras. A veces Dios mostró con imágenes cosas que palabras no pueden mostrar. Por ejemplo, hablábamos el otro día de su santidad. Cuando Dios mostró sobre el monte Sinaí todo eso que pasó, ¿no? Los estruendos, todo eso impactante, Dios estaba mostrando quién era Dios, su santidad, visualmente. Y ese fue mi caso al ver una escena de ese capítulo donde Jesús convierte el agua en vino. En esa boda, ¿no? Eso fue uno de los primeros milagros que hizo Jesús, dice la Biblia, para manifestar su gloria. Y yo meditando en eso, digo, es curioso que no fuera sanando un leproso, que Jesús no comenzara su ministerio sanando un leproso, o levantando un paralítico, dando vista a un ciego, o resucitando a un muerto. Milagro, pues, de suma necesidad para el que lo recibe, ¿no? Tampoco fue multiplicando los panes y los peces y alimentando a una multitud hambrienta, un caso también de necesidad, sino que fue proveyendo vino en una boda, vino que dice la Biblia que alegra el corazón de los hombres. No fue mosto, como algunos se empeñan a decir, no, fue vino que alegra el corazón de los hombres. El primer milagro que hace Jesús para manifestar su gloria, ¿para qué es? Para el disfrute de los presentes de aquella boda. Es como si Jesús quisiera darnos un anticipo de esas bodas del Cordero, ¿no? Donde no cesará, no se acabará la alegría del corazón. No cesará. Apunta bien si estás apuntando por ahí, o apunta en tu cabeza. Si no te acuerdas de nada, acuérdate de esto que te voy a decir. Dios quiere que disfrutemos. Dios quiere que disfrutemos, pero disfrutándolo a Él primeramente. Dios quiere que nos deleitemos, pero deleitándonos en Él en primer lugar. Porque disfrutándolo a Él en primer lugar, entonces sabremos disfrutar de todo lo demás que Él ha creado. Dios ordenará nuestros amores. Dice C.S. Lewis, él tiene un libro llamado Cartas del Diablo a su sobrino, y en pocas palabras él dice esto. Dice, el placer es un invento de Dios, no es del diablo. El placer es un invento de Dios, no del diablo. El diablo simplemente lo que hace es incitar a los hombres a gozar de ellos en momentos o en forma o en grados que Dios ha prohibido. El placer es un invento de Dios, hermanos. El diablo simplemente incita a los hombres a coger ese placer y usarlo de forma ilícita, ¿no? De formas que Él ha prohibido. Nos podíamos preguntar en esta mañana, ¿estamos disfrutando a Dios? ¿Estamos disfrutando de Dios? Cuando venimos al culto, ¿disfrutamos de Dios? Imagínense disfrutar de la persona que creó el disfrute, que creó los placeres. ¿Será que verdaderamente como iglesia estamos degustando, probando al deseado de las naciones como lo
lo describe Ageo, el profeta Ageo, en 2:7. El deseado de las naciones. ¿Cómo podría desear las naciones a alguien que ni la propia iglesia desea? Algunos es lamentable como ven a Dios. Algunos ven a Dios como un juez amargado que nos está vigilando continuamente desde el cielo para ver si nos estamos divirtiendo más de la cuenta y así condenarnos. No. Dios no es ese Dios. Dios es más bien como un padre que se goza viendo como su hijo disfruta de un juguete que le ha regalado, pero que sin embargo le advierte de usarlo bien y de los peligros de usarlo mal, porque lo ama. Dios es más bien como un padre que se goza al ver a su hijo disfrutar lícitamente, ¿no?, de aquello que él ha creado. Entonces, les voy a invitar a abrir en Cantares. En el libro de Cantares vamos a meditar un poco sobre esta carta. Cantar de los Cantares, capítulo 5. Vamos a meditar un poquito acerca de Cantar de los Cantares. Vamos a leer a partir del capítulo 5, versículo 2. Pero antes quisiera un poco hablarles, ¿no?, de esta carta. Cantar de los Cantares es un poema de amor. Cantar de los Cantares es por eso, es como decir el canto de los cantos, el poema de los poemas. Es como enfatizar, ¿no?, como lo hacían los hebreos. Cantar de los Cantares. Su autoría, el que escribió esta carta, la mayoría de comentaristas se la atribuyen a Salomón, ya que el capítulo 1:1 lo dice, ¿no? Cantar de los Cantares de Salomón. A lo largo de esta carta aparecen varios personajes, pero los que más destacan es el amado y la amada, el esposo y la esposa. En este capítulo que vamos a leer también resaltan las doncellas, un grupo de doncellas. Ahora, a lo largo de la historia ha habido varias formas de interpretar este libro, ¿no? Sobre todo tres. Tres son las formas mayoritarias de interpretar este libro. Se puede interpretar, algunos lo interpretan de forma alegórica. Este libro contiene muchas expresiones sensuales, eróticas, por lo que los antiguos no podían concebir, imaginarse, ¿no?, que todas estas cosas tenían un significado literal, ¿no? De forma que lo interpretaban de forma alegórica, ¿no? Cada cosa le ponían un significado. Los judíos, por ejemplo, veían en la relación del amado con la amada la relación de Dios con el pueblo de Israel. Ahora, para los cristianos, también es inevitable pensar en la relación de Cristo con su iglesia, ¿no?, al leer esta carta. Y para otros es solamente una poesía, un poema que habla sobre el amor, de lo cual se puede aprender mucho acerca del matrimonio. Es una carta preciosa y es verdad que se puede aprender muchísimo acerca del matrimonio. Pero mi intención hoy no es exponerme o detenerme en cada detalle que habla este capítulo. Pues ni tengo el tiempo ni la mente judía de ese entonces, ¿no?, para ver exactamente qué significaba cada cosa. Lo que quiero es resaltar el amor que tenía esa esposa por su esposo y meditar en algunos puntos, ¿no? Yo les pregunto, ¿quién diseñó el matrimonio? Rápidamente, Dios. Dios diseñó el matrimonio. ¿Y con qué fin diseñó Dios el matrimonio? Pues pienso que hay muchos fines. Uno entre tantos es que fuéramos partícipes de la creación de Dios, entre comillas. Dios nos dio el privilegio que nos dio a los ángeles de poder reproducirnos, de poder
procrear, ¿no? Y llenar la tierra de hombres. Pero el fin principal del matrimonio es reflejar la relación de su hijo con su iglesia. Es una parábola viviente, donde Dios quiere reflejar eso, ¿no? Su amor por su pueblo. Me gustó lo que dijo un comentarista que dice: el amor edénico y paradisíaco entre un hombre y una mujer es la analogía más cercana sobre la tierra a los deleites y placeres del amor que marca la relación de Cristo con su iglesia. El amor edénico y paradisíaco entre un hombre y una mujer es la analogía más cercana sobre la tierra a los deleites y placeres del amor que marca la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, hermanos, Cantar de los Cantares ilustra muy bien el amor de Cristo por su iglesia. Sabemos que incluso los mejores matrimonios presentan ocasiones para la desilusión a causa del pecado, pero Cristo es el esposo perfecto, al cual es inevitable amar. Solo Él puede satisfacer plenamente el corazón insaciable de los hombres, porque solo Él es el que proporciona ríos de agua viva para que nunca más vuelva a tener sed. Entonces vamos a leer Cantar de los Cantares, capítulo 5. Vamos a leer del capítulo 2 al 6:1. Dice: dice así: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corrían sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocadas. Sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro gastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncella de Jerusalén. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Amén. A lo largo de esta carta, hay varios episodios donde se separa la amada del esposo. Hay una separación entre ellos y es una separación sufriente, ¿no?
por ejemplo, en el capítulo 3, 1 dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y sigue diciendo, ¿no? Hasta que después lo haya. Y dice que lo así y no lo dejé hasta que lo metí en la casa de mi madre. Entonces vemos que hay varios episodios de separación. Pero siempre la esposa reacciona y va en busca de su amado. Dice el versículo 2, yo dormía, pero mi corazón velaba. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Como una contradicción ahí, ¿no? Por un lado estaba dormida, se había quedado dormida la esposa, pero su corazón seguía velando. Es la voz de mi amado que llama. Así nos pasa, hermano. Aquel que ha probado verdaderamente, que ha degustado, que ha tenido un encuentro real con su Señor, con su amado, como les preguntaba antes, sí, podrá adormecerse por un tiempo, pero tarde o temprano volverá a despertar, como despertó esta amada, por el llamado de su esposo, ¿no? Y es eso, el Señor no se cansa de llamarnos una y otra vez. Dice Santiago 4:5 que el Espíritu nos anhela celosamente. Hay una doctrina que ya se llama, ¿no?, la perseverancia de los santos. ¿Por qué perseveran los santos? Porque Dios persevera en preservar a su pueblo, ¿no?, a sus escogidos. Me acordé de la parábola, ¿no?, del hijo pródigo, ese hijo que se fue de la casa de su padre y se halló de repente sin nada, deseando saciarse de las algarrobas que estaban comiendo los cerdos, y entra en sí, se acuerda, hace memoria de la casa de su padre, la abundancia que yo tenía, yo aquí pasando miseria. Entonces dice, me levantaré y volveré, ¿no? Así es el creyente, hermano. Aquel que ha gustado el Señor, tarde o temprano sí, pasará. La vida del creyente así, baja, sube, pero siempre subiendo, ¿no? Siempre el Señor nos despertará. Y sigue diciendo, en versículo 4, dice, mi amado metió su mano por la ventanilla. ¿Y qué pasó? Mi corazón se conmovió dentro de mí. Y mi corazón se conmovió dentro de mí. ¿Recuerda algo esto? La regeneración, cuando el Espíritu, como decía antes, cuando el Espíritu obra en nosotros, nos hace responder esa gracia irresistible, como dice el capítulo 5, yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra. Por eso aquel que el Señor regenera, por eso decimos gracia irresistible, no se puede resistir. ¿Cómo tú te vas a resistir a lo preciado que es el Señor, ¿no?, lo precioso que es el Señor? Enseguida responde. Y dice que las manos de la amada gotearon mirra. Versículos del 6 al 8. Dice, después de sufrir, ¿no?, esa separación, le dice la amada, dice, yo os conjuro, doncella de Jerusalén, que si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Estoy enferma de amor. Entonces vemos esa búsqueda desesperada de la amada hacia su amado. Está enferma, loca de amor. Así estábamos hablando yo y Edgar antes, que debería ser el matrimonio en la vida real. Como cuando el esposo sale de la casa, la esposa desearía, ¿no?, que volviera lo antes posible. Igual el esposo cuando se va a la esposa, ¿no?, desearía que siguiera viniera, ¿no?
Pero es verdad que lamentablemente a causa de nuestro pecado muchas veces no es así. No es así. Pero conforme vayamos deleitándonos en el Señor, conforme los dos, cada uno, y tanto el esposo como la esposa, vayamos poniendo nuestra mirada en el Señor, eso ocurrirá, habrá deleite en el matrimonio. Y lo mismo pudiéramos aplicar a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de la madre. Podría preguntar en esta mañana, ¿deseamos estar reunidos como iglesia, con los hermanos, como cuerpo del amado? ¿Estamos deseándolo? Vamos a ver la reacción de las doncellas. ¿Cómo reaccionan las doncellas a esa búsqueda desesperada de la amada? Versículo 9. ¿Qué es tu amado más que otro amado? O la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras. ¿Por qué estás buscando desesperadamente a tu amado si tú eres preciosa? Si hay muchos amados por ahí, ¿qué es tu amado más que otro amado? ¿Qué, en otras palabras, qué es tu Dios más que otro Dios? No. ¿Qué es tu Dios más que esos dioses que el mundo tiene? ¿Qué ofrece tu Dios más que otro Dios? Me gustaría que me acompañara al Salmo 77. Básicamente lo que hemos leído es lo que escribe el salmista. También sufre una separación el salmista. Salmo 77, vamos a leer del 1 al 13. Dice así este salmo. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba en mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con su ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Le pasó lo mismo al salmista. Hubo un momento de separación, ¿no? Donde no hallaba esa respuesta del Señor, esa cercanía. Sin embargo, él recuerda los placeres que había en Dios, los deleites que había en Él. Le haré memoria de esos días. Y termina diciendo eso, ¿no? Que Dios es grande como nuestro Dios. No hay semejante. Ahora, yo quiero preguntarte en esta mañana, si le preguntaran a tus compañeros del trabajo, a tus amigos, a tus familiares, quizá aún a tus hijos, ¿qué es Jesús para tus padres? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué crees que responderían? Bueno, algunos quizás responderían, Jesús para mis padres es su religión, es su amuleto o estampita de la suerte, su genio de la lámpara al cual siempre le pide cosas, o aquel que acude solo cuando está en problemas. O quizá me responderían, Jesús es un tirano, un dictador,
que lo obliga a vivir a mi padre de cierta manera y a mí también me quiere obligar a ello. ¿Será que estamos anunciando a nuestros hijos quién es verdaderamente Jesús? Y no me estoy refiriendo solo con palabras, sino por medio de nuestra vida. Estamos reflejando a los demás lo glorioso, lo precioso, lo incomparable que es Jesús para nosotros. Estamos glorificando a Dios por medio de nuestra vida. Estamos dando una imagen real de Dios. Nos va a gozar y disfrutar de Él verdaderamente y sin fingimiento. Pues mi deseo es que sí. Mi deseo es que mi hija desee conocer al Dios de sus padres, como le pasó a estas doncellas al final, ¿no? Que mi hija desee conocer al amado de sus padres. Dice el versículo 10, volvemos a cantar de los cantares. El versículo 10 dice: empieza a describir la amada de esposo. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Ahora va a responder la amada haciendo un intento, ¿no?, de descripción de su amado. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. No hay otro semejante a mi amado. Él es incomparable. Es otro. Es distinto. Es santo, como estamos viendo los jueves, ¿no? Él es el otro, el santo, inigualable. No hay nada comparado a Él. No es como, no sé si ustedes jugaron alguna vez al juego de buscar a Wally. No sé si alguno lo conoce ese juego. Bueno, era un libro donde había que buscar a una persona y a todos, había miles de personas así pequeñitas en la página y todos estaban vestidos similar y era difícil buscar a Wally. Era un juego muy entretenido. Pero no es como el juego de buscar a Wally, que costaba encontrarlo. Él es señalado entre 10,000, no hay semejante a Él. Él es el gran yo soy. No hay comparación, no se puede comparar a nada. Sigue describiendo su amada, su amado, haciendo, como dije, un esfuerzo. No lo vamos a leer todo, pero termina diciendo el 16. Su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncella de Jerusalén. No hay palabras para describir a su amado, no hay lenguaje. Es un esfuerzo que hace la amada por describirlo. Y es lo que hace la Biblia por describir. La Biblia hace un esfuerzo por describir a Dios. Dios es indescriptible, no se puede describir a Dios en su totalidad. Al Dios infinito no se le puede describir. Entonces vemos cómo esa amada estaba enteramente cautivada por su amado. Enteramente. No tenía ojos para otro amado. No había otro amado en su vida, en su corazón. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esas doncellas, no?, que estaban expuestas a lo que estaba relatando esa amada de su amado? Pues el capítulo 1, 6:1, dice: ¿a dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado? ¿Y qué hacen? Y lo buscaremos contigo. ¿Qué hacen? Contagiar a esas doncellas. Vemos el contagio de esas doncellas. Yo también lo quiero a ese amado. La esposa estaba reflejando fielmente el valor que tenía su esposo para ella. Era su tesoro más preciado. Nuestro corazón, hermano, es movido por aquello que lo cautiva, que lo enamora, que lo conquista, que lo atrapa. Por aquello que encontramos valioso o hermoso. Pero es verdad, como decía antes, estábamos hablando con Edgar,
que todos tenemos un terrible mal. Depende de la perspectiva que uno mire, puede ser bien. Bien o mal, depende. Pero es que con el paso del tiempo nos vamos desamorando, no sé si existe esa palabra, desamorando, de aquello que una vez nos cautivó a causa del pecado, de nos ciega, nos engaña. La rutina, la monotonía nos anestesia y pronto dejamos de ver glorioso aquello que verdaderamente es glorioso. Un ejemplo muy bueno es el sol, ¿no? El sol es algo realmente glorioso. El sol nos ilumina, nos calienta, en cierto aspecto nos da vida, hace que las flores crezcan. Yo estoy con los antiguos, en cierto aspecto, ¿no? Los antiguos lo tenían como Dios, al sol. Los pueblos lo adoraban y con razón. Es algo verdaderamente glorioso. Y nosotros lo tenemos ahí, pasamos desapercibidos, ni miramos, no nos acordamos de él. Otro ejemplo también es la comida, uno de los grandes ídolos de este mundo. Piensa en el plato más delicioso que se te ocurra, en el que más te guste de todos. Quizás se te haga la boca agua. Pero ¿qué pasaría si lo tuvieras que comer todos los días durante un año? ¿Qué pasaría con ese plato? Te pasaría lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Se cansaron de comer pan del cielo. Se cansaron de comer del maná. Dice el Salmo que era pan de nobles les dio a comer el Señor en el desierto. Dice que su sabor era como de hojuelas con miel, algo muy sabroso. Y se cansaron rápidamente. Así somos, ese es el mal que tenemos todos. Esto no es ajeno a nosotros como creyentes. Con el Señor nos puede llegar a pasar esto. Muchos lo hemos experimentado. Por un momento o por un periodo de tiempo, corto o incluso largo, podemos pasar por un estado de apatía, de enfriamiento o adormecimiento. Pero estoy seguro que si somos de Él, esto no va a durar para siempre. No va a durar para siempre. Les decía que esto es un mal o un bien, depende cómo se mire. ¿Por qué? Porque con el Señor no pasa como con el resto de las cosas de este mundo, ya sea el sol o lo que quieras poner. El sol es hermoso y verdaderamente glorioso, pero su hermosura y gloria son limitadas, finitas, temporales. Algunos dicen que se está apagando el sol. Sin embargo, la hermosura y la gloria del Señor son ilimitadas, infinitas, eternas. Es verdad que la gloria del Señor ni aumenta ni disminuye, pero para nosotros sí, que va a ir en aumento conforme vayamos vislumbrando su gloria. Incluso en la eternidad seguiremos creciendo en vislumbrando esa gloria, ¿no? Asombrándonos de esa gloria. Por eso decía que quizás no sea un mal tan terrible, sino que, como dijo Agustín de Hipona, el Señor es que nos ha hecho para sí, y nuestro corazón estará inquieto, insatisfecho, hasta que no descanse en Él. Fuimos creados para Dios, para estar completos en Él. Dios es irreemplazable. Pero nosotros, como necios, como niños, solemos buscar vida donde sabemos que no la hay. Solo en Dios hay vida. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Pudiéramos preguntarnos, ¿dónde estamos buscando vida? Dios nos manda amarlo a Él con todo nuestro ser. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que seamos felices. Él quiere que disfrutemos, puesto que Él es la fuente de todo bien, la fuente de todo gozo, en su presencia y plenitud de gozo. Fuimos creados para hallarnos solo en Él. Ahora, hay otro mal también en nosotros los creyentes,
que conocemos mucho pero vivimos poco. O sea, conocemos mucho acerca de Dios, pero conocemos poco a Dios. Nuestro conocimiento intelectual, teórico, doctrinal de Dios normalmente no va creciendo a la misma velocidad que nuestro conocimiento vivencial, experimental, relacional de Dios. Y más hoy en día que tenemos tantos medios a nuestro alcance, tanto material, tantos libros, tantas conferencias, predicaciones, tenemos mucha información. Entonces, solemos crecer mucho en conocimiento, pero poco no va alineado a esa vivencia, ¿no?, de ese conocimiento. En cierto aspecto esto le pasó a Job. Él conocía a Dios. Nadie puede decir que no conocía a Dios. Impresionante lo que ese hombre dice cuando perdió todo, ¿no? Pero después de experimentarlo, de que Dios tratara con él de una manera más vivencial, más real, él mismo concluye diciendo en Job 42, 3 y 5, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, te contemplan. Isaías, en el capítulo 6, como hablé antes, tiene una visión de Dios, donde pudo vislumbrar mejor la gloria de Dios y quedó espantado ese hombre. De ver a ese rey sentado en su trono. Él dijo, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Posiblemente algunos dicen que Isaías era el hombre más justo de ese tiempo. Y aún así, al contemplar esa gloria de Dios, se vio como el peor de los pecadores, como dice Pablo. Eso es una realidad nosotros, conforme vayamos creciendo, ¿no? Conforme vayamos vislumbrando mejor la gloria de Dios, también nos vislumbramos mejor quiénes somos. Cuán diferente es de nosotros, cuán santo es. No es como nosotros. Ahora yo les pregunto, ¿dónde se puede vislumbrar más claramente la gloria de Dios? ¿Cuál es la cúspide donde Dios revela su gloria de una manera escandalosa? Los cielos, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, las estrellas, las galaxias. Y no, ¿dónde podemos vislumbrar más claramente la gloria de Dios? En la vida, muerte y resurrección de su Hijo, en el Evangelio. Isaías vio esa gloria, ¿no?, en el capítulo 6. Pero en Isaías 53, al mismo que vio sentado en la visión, en el trono, ese que estaba sentado, ¿no?, en su trono, lo vio descendiendo, humillándose, como siervo sufriente. Y ambos pasajes hacen referencia a Jesús. Quisiera leerles algo que leí, pero bueno, lo cambié, lo puse con mis palabras. Algo verdaderamente glorioso y para meditar. Dice así: el Evangelio revela la gloria de Dios de manera escandalosa, tanto a los hombres como a los ángeles. Nuestro pequeño mundo es el libro de texto del universo. El maravilloso propósito de la gracia de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual anhelan mirar los ángeles, y será su estudio y el nuestro a través de las edades sin fin, por toda la eternidad. Tanto los redimidos como los seres angelicales que no cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canto. En la rebelión que vemos de Satanás y los hombres, podemos ver la antítesis del carácter de Dios. La Biblia nos da indicios de que Satanás dijo: levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios y seré semejante al Altísimo. Satanás siendo criatura, quiso ser como Dios. Y luego engañó a los hombres para que también quisieran ser como Dios. Dios no quiere que sean como Él. Aunque ciertamente
Ciertamente Dios, en cierto modo, nos había hecho como teníamos su imagen, éramos portadores de su imagen y semejanza. Ahora los hombres se creen Dios, pero no, ahora somos como el diablo, no como Dios, más parecido. Pero Cristo, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó, se humilló voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres. En Jesús, como leímos al principio, habitaba toda la plenitud de la deidad. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es la imagen del Dios invisible. Al condescender a tomar sobre sí un cuerpo semejante al nuestro, Cristo reveló su carácter, totalmente opuesto al de Satanás y al nuestro. Pero no bastó con eso, hermanos, sino que se rebajó y siguió humillándose aún más, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, el precio de nuestra paz. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados, en los que Él no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra para que pudiéramos recibir la vida que era suya. Sí, el propósito de Satanás era lograr una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero ¿saben qué? Que en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos caído. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con su pueblo por medio de un vínculo que jamás podrá romperse. Y la exaltación de los redimidos será un testimonio eterno de la gloria, de la gracia de Dios. Buenísimo y glorioso eso, ¿no? Nosotros estaremos más vinculados a Dios que nos tuvo Adán y Eva, nuestros primeros padres, antes de pecar. Es tremendo meditar en eso. Entonces, como decía, el amor no puede ser exigido, no puede ser ganado por la fuerza. No nos podemos obligar a amar a Dios. Nadie se puede obligar a eso. El amor se despierta únicamente por medio del amor. Y les digo a todos los presentes, conocer a Dios es amarle. Conocer a Dios es amarle. Por eso le amamos, porque Él nos amó primero. La respuesta al vislumbrar la gloria de Dios en Cristo, ¿cuál es? Amarle, desearle. ¿Y cómo evidenciamos ese amor? Que le amamos. Pues Jesús lo dijo, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Bueno, a modo de conclusión, no podemos negar que en nosotros existe ese dualismo, esas dos realidades que parecen contrarias. Deseamos ser más santos, como dice Pablo, el querer está en mí, pero no en el hacerlo, muchas veces. Por un lado desearíamos poder vivir siempre conforme a la verdad que conocemos, pero la realidad es otra muchas veces. Pero les digo un secreto, hermanos. Esto no va a ser siempre así. Hay esperanza. Llegará un día en el que pase justamente lo contrario. Todo lo opuesto. Nuestro conocimiento vivencial, experimental de Dios, superará con creces a todo el conocimiento que hayamos podido aprender en esta vida. Y allá proseguiremos conociéndole por toda la eternidad. Como dice 1 Corintios 13, 9 al 12, dice, porque en parte conocemos
y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, unamente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido, cómo fuimos conocidos. Juan también dice en su primera carta, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como es Él. Aún es verdad que no somos lo que esperamos ser. Pero mientras estemos en esta vida, mi deseo y oración es que estas dos clases de conocimiento se vayan poniendo a la par, alineando. Y que podamos ir vislumbrando cada vez más la gloria de Dios. Hermanos, que nuestra oración sea la de Pablo en Efesios 1. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro corazón, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Cojamos de ejemplo a Moisés. Moisés no estaba conforme, hermano. Quería más. Ansiaba la máxima experiencia espiritual con Dios. Por eso le pide a Dios que le dejara ver más. No le bastaba por lo vivido, y no era poco. Moisés había visto esa zarza ardiendo, esas plagas de Egipto, esos milagros del mar abriéndose. Sin embargo, no estaba satisfecho. Quería más del Señor, que demostrara su gloria. Entonces, mi oración y deseo que el Señor nos ayude a poder corresponder a su amor de una manera digna y de una forma práctica, en los cuales nuestros compañeros, aquellos que nos ven, ¿no?, vivir de esa forma, puedan responder también a ese amor, ¿no? Quieran buscar de ese amor, ¿no?, que se encuentra en Cristo. Amén. Pues nada, hermano, vamos a orar. Que el Señor nos ayude.